Hoy vamos a dedicar la clase a hablar de calidad de servicio y lo vamos a enfocar sobre todo desde el punto de vista de qué calidad de servicio nos tiene que ofrecer la red para poder garantizar la calidad de servicio que esperan las aplicaciones y en el fondo los usuarios, claro. Vamos a tratar de ver en la primera parte de la clase qué es la calidad de servicio y cómo se resuelve en los sistemas clásicos de telefonía, que es un poco donde apareció por primera vez el problema, y después ya nos dedicaremos más en línea con esta asignatura a ver cómo se resuelve el tema en Internet. De todas formas, lo que veremos hoy tiene una aplicación limitada porque la Internet pública normal que usamos todos en general no tiene implementados estos protocolos, al menos no de forma que las aplicaciones los puedan utilizar, pero aún así conviene entender los problemas que hay y cómo se solucionan, porque los podemos encontrar en redes específicamente diseñadas para ello, y es de esperar también que con el tiempo vaya extendiéndose este tipo de tecnologías a toda la red. Bueno, lo primero es entender qué es la calidad de servicio. Es un concepto que ya hemos visto alguna vez en la asignatura y habréis visto en otras. En este caso nosotros nos vamos a centrar en la calidad de servicio que es, por decirlo de alguna manera, de interés para la transmisión multimedia. Entonces nos van a interesar fundamentalmente los parámetros que intervienen o que tienen que ver con que una aplicación de transmisión multimedia funcione bien de cara al usuario. En cualquier caso, lo que tiene que ocurrir cuando estamos trabajando con calidad de servicio es que hay algunos parámetros que estén garantizados. La idea es que si yo empiezo una videoconferencia, por ejemplo, pues la aplicación de videoconferencia me garantice que yo puedo hablar con la otra persona. Y por garantizar quiere decir que se definen algunos parámetros fundamentales para que esa aplicación funcione y la aplicación se encarga de asegurarme de que esos parámetros se cumplen durante toda la videoconferencia. Claro, para que la aplicación pueda garantizarme parámetros que tienen que ver con la transmisión, hace falta que la red también los pueda garantizar. Por lo tanto, lo que vamos a ver es cómo las aplicaciones tratan de dar una cierta calidad de servicio para los usuarios, garantizar una calidad de servicio para los usuarios, y para ello necesitan que la red, a su vez, les garantice a ellas una cierta calidad de servicio para las aplicaciones. Por lo tanto, digamos que es un problema en dos capas, pero todo lo que vemos nosotros como usuarios en la capa de aplicación es algo que tiene que estar respaldado por la capa de red. Repito, en todo lo que tiene que ver con transmisión. Cuando hablamos de transmisión multimedia, tenemos unos cuantos parámetros que son los fundamentales y son en los que nos vamos a centrar durante el día de hoy. Más o menos los hemos visto ya todos en distintos momentos de la asignatura. Empezando por el más claro, pues el retardo. Necesitamos que el retardo sea un retardo bajo. El retardo, recordar, lo medimos como el tiempo desde que se envía un paquete hasta que se recibe y especialmente en la transmisión multimedia bidireccional, donde hay interacción entre las dos personas o incluso entre una persona y una aplicación, necesitamos que el paquete esté poco tiempo en la red porque necesitamos tiempos de respuesta o tiempos de reacción relativamente rápidos. Pero incluso en casos de streaming, donde la información me viene desde un servidor hasta mí en modo simplex, o sea, en un solo sentido, aún ahí necesito que el retardo que me dé la red sea relativamente bajo comparado con otras aplicaciones, aunque desde luego puede ser mucho más largo, mucho más grande que en el caso de que tenga transmisión bidireccional. Por lo tanto, digamos que un parámetro fundamental va a ser el retardo. Luego veremos que en general tiene que ser bajo, pero la medida de qué quiere decir bajo pues va a depender según el tipo concreto de aplicación multimedia que tengamos. También hemos hablado del jitter en la asignatura, la variación del retardo. Y hemos visto cómo, especialmente cuando el retardo ya anda muy ajustado y no puedo tener buffers de jitter muy grandes, necesito que la red me garantice variaciones de retardo bajas.
Vimos también cómo eso en streaming es un problema relativamente menor porque puedo ajustar el buffer de jitter para retrasar un poco, por así decirlo, la entrega de los paquetes al usuario y gracias a eso compensar jitter mayores que me vengan de la red. Si tengo transmisión bidireccional, el retardo que tengo va a estar muy ajustado con respecto de lo que me da la red y ahí el jitter va a ser más importante. También tenemos que tener en cuenta la tasa de pérdidas. Esto, de hecho, es una diferencia, entre comillas, positiva. En una transmisión normal de ficheros, por ejemplo, como veremos dentro de un poco, la tasa de pérdidas tiene que ser cero. Yo espero que todo el fichero me venga, que ningún paquete se pierda. Tengo que reintentar, reenviar paquetes que no han llegado, etcétera. Sin embargo, en el caso de la transmisión multimedia, en muchos casos puedo permitirme perder algún paquete y no pasa nada porque más o menos sigo entendiendo. Es lo típico que pasa cuando en una videoconferencia pues, se pierde un paquete y es un pequeño glitch o ves una imagen que se congela durante un momento, pero la videoconferencia sigue funcionando. Entonces, la tasa de pérdidas en general que vamos a poder soportar en transmisión multimedia va a ser baja, pero no necesariamente cero. Que obviamente idealmente es cero, pero podemos aguantar tasas de pérdidas algo mayores que cero. Y el ancho de banda en general es alto comparado con casi cualquier otra aplicación, salvo por ejemplo la transmisión de grandes ficheros, pero en líneas generales el consumo de ancho de banda, sobre todo si tengo vídeo involucrado, es alto. Aunque para el audio no es tan alto ya, quiero decir ya en relación con otras aplicaciones que tenemos hoy día. Hace años el audio también era un problema de ancho de banda, hoy día no lo es tanto. En cualquier caso, estos cuatro parámetros pueden estar relacionados entre ellos. Como hemos dicho antes, la relación entre el jitter y el retardo es clara. Si el retardo que puedo permitir es muy largo, me puedo permitir hacer o utilizar buffers de jitter. En muchos casos el retardo va a estar relacionado con el ancho de banda. Si el ancho de banda es escaso, por ejemplo, pues los paquetes empiezan o pueden sufrir retardos mayores, dependiendo de cómo sea la red. Igualmente, el ancho de banda, la tasa de pérdidas y el retardo también están ligados. Por ejemplo, puedo tener una red donde el ancho de banda está muy limitado y los routers debido a ello tienen que empezar a tirar paquetes y por lo tanto empiezo a tener tasas de pérdidas. O puedo tener una red inalámbrica donde empiezo a perder algunos paquetes y debido a ello pues el ancho de banda se reduce, etcétera. Por lo tanto, son cuatro parámetros que pueden estar relacionados. Y en la clase de hoy no vamos a verlos todos, de hecho vamos a verlos todos desde algún punto de vista, pero no vamos a verlos siempre todos en todos los contextos. Al final, el funcionamiento va a depender mucho de la aplicación concreta que tengamos y por eso será la aplicación en general la que deba definir los requisitos exactos que va a necesitar. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que los parámetros de calidad de servicio para multimedia no son unos parámetros fijos, que yo pueda decir, bueno, pues le pongo estos parámetros a la red, o si la red me garantiza estos parámetros ya puedo hacer transmisión multimedia, sino que va a depender del tipo de aplicación multimedia que yo tenga. Por lo tanto, en general, voy a necesitar o bien que la aplicación defina su calidad de servicio antes de empezar y, digamos, de alguna manera le pida a la red a ver si le puede garantizar esa calidad de servicio, o bien que haya calidades de servicio predeterminadas que yo en la red me haya encargado previamente de garantizar. Y yo, por ejemplo, haya diseñado mi red para estar seguro de que, pues no sé, la transmisión de voz va a ser posible en ciertas circunstancias. O la transmisión de multimedia en videoconferencia, por ejemplo, con tales y cuales calidades de audio y de vídeo, etc. Entonces, repito, o bien la aplicación me pone los parámetros de calidad de servicio cuando está empezando, o bien la red está diseñada para ciertas clases de calidad de servicio y ha sido cuestión de diseño de la red, de las políticas puestas en esa red, el que esa calidad de servicio sea garantizada en ciertas condiciones. Bien, algunos ejemplos. Vamos a ver luego ejemplos un poco más detallados, pero para que tengáis una idea de qué tipo de parámetros vamos a tener, podemos empezar hablando de aplicaciones tolerantes a pérdidas y aplicaciones no tolerantes a pérdidas. En líneas generales, las de multimedia, como ya he dicho antes, van a estar en las tolerantes a pérdidas. Hombre, salvo que lo que quiera es hacer cosas como copiar ficheros. Quiero decir, a veces lo que quiero es tener una copia de una película, por ejemplo. Eso es transmisión multimedia y quiero en general fidelidad completa, o sea, quiero toda la película. Y ahí, por lo tanto, tendría también una tolerancia a pérdidas cero. Sin embargo,
eso lo consideraría como una transmisión de ficheros. No hay, por decirlo de alguna manera, nada específico ahí de transmisión multimedia. Sin embargo, si transmito en streaming, que es muy parecido, al final quiero ver toda una película, pero la quiero ver, o sea, un humano la quiere ver y por lo tanto lo importante es que pueda seguir la película con una calidad razonable, pues se puede ver haciendo pruebas con usuarios como una pérdida de paquetes de un 1% normalmente es tolerable. Eso quiere decir que a veces voy a notar algo raro en el ruido, en el audio, perdón. A veces voy a notar que alguna imagen se ha congelado un poquito, pero en general puedo ver la película con una calidad muy aceptable. Por lo tanto, se considera que depende de nuevo de la calidad y de otras cosas, pero digamos que en torno a menos de un 1% es una calidad aceptable para hacer streaming de multimedia. Sin embargo, en videoconferencia hace falta un poco más, porque normalmente ahí estás tratando de hablar con alguien y es muy importante entender en general todo lo que te está contando o todo lo que te esté diciendo o verle. Entonces ahí la pérdida de paquetes que se puede aceptar es un poquito mayor, es el 3%, pues porque normalmente si hay algo que no has acabado de entender le puedes repreguntar, si has perdido algún gesto normalmente tampoco importa tanto, le puedes pedir que lo vuelva a hacer. Entonces digamos que cuando tenemos videoconferencia interactiva podemos tolerar un poquito más los fallos. A partir de ahí ya se convierte en molesto y es difícil seguir una conversación. Como contrapartida o contraejemplo tenemos las aplicaciones no tolerantes a pérdidas, que las conocéis porque son prácticamente todas las que vemos en todas las demás asignaturas de la carrera. Son cosas como la descarga de ficheros, incluyendo el acceso a web, la mensajería de correo electrónico, la mensajería instantánea, la conexión remota mediante SSH o mediante Telnet. Todo ese tipo de aplicaciones requieren que todo lo que interviene en la transmisión llegue a su destino. Y por lo tanto la tolerancia de pérdidas es cero y por eso tenemos protocolos como TCP que se encargan de reintentar hasta que los datos llegan a destino. Repito que aquí estamos en una situación bastante diferente, vamos a poder tolerar pérdidas, pero vamos a tener otros requisitos que no tienen estas otras aplicaciones no tolerantes a pérdidas normalmente. Aquí tenemos un ejemplo de esos otros requisitos que normalmente no tenemos en las aplicaciones no tolerantes a pérdidas. Y tenemos, de hecho, varias comparadas, tanto tolerantes como no tolerantes a pérdidas. Por ejemplo, para conversación de voz, el ancho típico necesario está entre 4 y 25 kilobits por segundo, dependiendo de cuál sea el protocolo, perdón, de cuál sea, sobre todo el códec, la codificación utilizada para la voz. Tenemos un retardo preferido, o sea, el usuario preferiría, si es posible, estar por debajo de 150 milisegundos de retardo y el retardo máximo aceptable, por encima del cual ya pues, no puedo prácticamente hablar, está en los 400 milisegundos. Bueno, está en el orden de 0,3 segundos, como hablábamos antes, un poquito más, en este caso podría ser aceptable. Estos son datos, por cierto, de una recomendación de ITU de G114, obtenidos pues, a partir de encuestas a usuarios, etcétera, pero claro, al final están muy ligados también a un momento histórico concreto. Las personas vamos teniendo percepciones de la calidad diferentes según va pasando el tiempo y estamos expuestos a distintas tecnologías y también según el tipo de protocolos disponibles en ese momento. Entonces, para algunos de estos tipos de transmisión, quizás la norma se ha quedado un poco anticuada, pero bueno, en líneas generales, repito, hablando de la conversación de voz, podemos considerar que estamos hablando de ancho de banda en torno a las poquitas decenas de kilobits, incluso menos de 10 kilobits por segundo. El retardo que me gustaría mantener es de 150 milisegundos como mucho. Y bueno, si hay hasta 400, pues normalmente es aceptable. La videoconferencia, los retardos preferidos y máximos son parecidos. De nuevo aquí la clave es la interacción. Como tengo interacción, pues puedo soportar retardos un poquito mayores. Y sin embargo, el ancho de banda pues es mayor. Claro, de nuevo depende mucho de los protocolos, pero puedo estar entre las decenas de kilobits y las centenas de kilobits por segundo. Son anchos de banda que hace 10 o 20 años pues eran un problema, hoy día pues son relativamente rutinarios. Normalmente todo el mundo tenemos en casa hoy anchos de banda bastante mayores y por eso, por ejemplo, todos estáis pudiendo seguir esta videoconferencia desde clase con relativa facilidad. Otro caso de servicios interactivos que puede tolerar algunos fallos, en algunos casos al menos, pero que no es estrictamente de multimedia, son los datos de control. Imaginaros un control remoto de un robot, por ejemplo. Entonces yo le mando una secuencia de, pues mueve el brazo,
y yo espero que el brazo se mueva y tengo realimentación de que el brazo se ha movido. Normalmente, si esos datos fallan, yo puedo reintentar, puedo decirle otra vez vuelva a mover el brazo. O se encarga el protocolo de hacerlo o lo hace la aplicación. Pero digamos que si lo hace la aplicación serían tolerantes las pérdidas de los paquetes. Bueno, pues ahí puedo tener anchos de banda en torno a las decenas de kilobits por segundo y el retardo preferido es un poco mayor, 250 milisegundos, que tiene que ver con el tiempo de reacción humana, o sea, lo que ocurre desde que nosotros hacemos algo hasta que esperamos que ese algo haya tenido un efecto sobre nuestro entorno. Un retardo preferido es en el que, o similar, perdón, un retardo preferido similar es el que tenemos en el caso de los juegos. Cuando tenemos juegos interactivos, dos jugadores jugando al mismo juego y viendo lo que está haciendo el otro, etcétera, tenemos también retardos en torno a los 250 milisegundos, que de nuevo es el tiempo desde que yo hago algo, por ejemplo, muevo el mando, hasta que yo espero ver ese algo reflejado en la escena, en lo que haya hecho. Pues pega un disparo y veo que el otro le ha dado o cualquier otra cosa. De nuevo, ese tiempo de reacción también es más o menos el mismo para la conexión a Internet. La conexión a Internet es un tipo de conexión más simple que la de SSH, pero los efectos que nos interesan es como si fuera una conexión SSH. Yo me conecto a una máquina remota y trabajo en ella. Entonces, desde que yo pulso teclas hasta que yo espero el efecto de esas teclas, pues de nuevo está como por debajo del cuarto de segundo. Y en web, pues el retardo preferido normalmente está o estaba en esta época en torno a los 4 segundos. Quizás aquí hemos evolucionado. Medidas más recientes normalmente hablan de 1 o 2 segundos. Que quiere decir que si tú ves que la página te tarda en cargar más de eso, empiezas a considerar que la calidad es mala. Si tarda por debajo de 1 segundo, claramente no te preocupa. Si empieza a estar entre 1 y 4 segundos, pues bueno, dependiendo de con quién hables, pues ya te va a haber gente que te dice esa página va mal, esa página va lenta. Y ya si te pones por encima de los 4 segundos, la gente considera que es una página que va muy mal o un sitio web que va muy mal. Por lo tanto, podemos ver algunas calidades de servicio en servicios interactivos, tanto multimedia como no multimedia. Nos gustaría que la red nos respetara o nos garantizara estos parámetros que estamos poniendo aquí. Como he dicho al principio, en la clase de hoy vamos a ver cómo se pueden construir redes donde esto sea efectivo. Aunque, como ya he dicho también, en general hoy día no las estamos usando. Internet normal no funciona así. Bueno, por poner otro ejemplo, recordar que en la transparencia anterior hemos visto servicios interactivos. Si los servicios son de streaming, los retardos son muy diferentes. Aquí el retardo de arranque que podemos esperar es bastante mayor y el ejemplo es pues cuando le das a un vídeo YouTube hasta que empieza. De nuevo, estos son datos quizás un poco antiguos. Hoy día yo no creo que la gente considere una espera de 10 segundos como aceptable. Probablemente está más en torno a los 2 o 3 segundos. Pero no tengo datos más recientes. Los he buscado, pero no los he encontrado. Entonces podríamos decir que en audio, en cualquier caso, y en vídeo, en streaming, el tiempo que yo me espero, o que razonablemente me espero para que arranque, puede estar en el torno a los segundos. Y también tengo que tener en cuenta que una vez que he fijado eso, fijo también la variación del retardo. Ya habíamos visto que lo hago con el buffer de jitter y más o menos si tengo 10 segundos, pues puedo aguantar variaciones de hasta unos 2 segundos. Claro, si considero que el retardo de arranque, o sea, el tiempo que me puedo esperar para rellenar ese buffer es como mucho de 1 segundo, pues la variación que tiene que garantizarme la red para el retardo va a ser también mucho menor, va a estar en torno a 0,2 o 0,3 segundos. Y podéis ver que los requisitos desde ese punto de vista para audio y vídeo son parecidos. Eso quiere decir que, por ejemplo, esperarte a escuchar un podcast o esperarte a ver un vídeo, pues más o menos el tiempo aceptable es similar. Los anchos de banda, sin embargo, son diferentes. Aunque, claro, de nuevo depende mucho de la tecnología. Aquí te habla de audio entre 5 y 128 kbps por segundo. 128 kbps por segundo estaríamos hablando de audio de alta calidad. Y en el caso de vídeo te habla entre 20 y 284. Bueno, podemos tener, como veremos también más adelante, vídeo de bastante más de 284. Y hoy día vídeos de 20 kbps por segundo son raros, porque normalmente trabajamos con calidades mejores que esa. Bueno, y ya por ir terminando con los ejemplos de calidad de servicio, aquí centrándonos en ancho de banda, como ya os he dicho antes, el vídeo es uno de los tipos de transmisión que más puede variar según cómo se haga la compresión.
según el códec que esté utilizando. Y aquí tenéis algunos ejemplos para que veáis las grandes diferencias que puede haber en vídeo y por lo tanto también la importancia de tener un códec adaptado a la aplicación que a mí me interese, porque puede bajar mucho el ancho de banda hasta el punto de convertir una transmisión que era imposible por la red que tenía en una transmisión perfectamente posible. Por ejemplo, cuando estoy hablando de televisión en alta definición sin comprimir, ocupa como 1,5 gigabits por segundo, que podéis ver pues, que habría muy pocas redes que me puedan soportar eso. Sin embargo, esa misma televisión en alta definición, si la comprimo con MPEG-2, con ciertas pérdidas de calidad, que todos conocéis, porque ese es básicamente el algoritmo que se utiliza en la transmisión de televisión digital, en la que tenemos en nuestra casa de transmisión aérea, transmisión por radio, que todos conocéis, pues el ancho de banda se reduce bastante, como veis, hasta unos 20 megabits por segundo. Por lo tanto, la diferencia en cuanto a calidad de servicio que me tiene que dar la red, si yo quiero transmitir televisión en alta definición sin comprimir o televisión en alta definición comprimida con MPEG-2, pues podéis ver que es muy, muy grande. Todavía puedo comprimir más, normalmente perdiendo algo más de calidad de servicio. Con MPEG-1 puedo quedarme como en 1,5 megabits por segundo. MPEG-1 durante bastante tiempo se utilizó bastante en transmisión de vídeo por internet. MPEG-4 me hace todavía en general mejores compresiones. Puedo llegar a cosas tan bajas como 5 kilobits por segundo, que normalmente a costa de una gran pérdida de calidad, pero para algunos tipos de aplicación es suficientemente bueno. Y bueno, me puede dar mejores calidades llegando hasta 4 megabits por segundo. Entonces, digamos que va desde compresiones comparables a las de MPEG-1 hasta compresiones mucho mejores. Y bueno, sobre todo para transmisión de videoconferencia tenemos también H323, que me permite bajar hasta 28 kilobits por segundo y llegar en la mayor calidad pues hasta aproximadamente 1 megabit por segundo. Podéis ver, por lo tanto, que MPEG-4 y H323 pues son similares y, de hecho, luego históricamente pues se han utilizado las dos para aplicaciones muy, muy parecidas. En cualquier caso, estamos hablando desde decenas de kilobits hasta unos pocos megabits por segundo. Por lo tanto, podemos ver cómo el ancho de banda del vídeo depende mucho del formato y, repito una vez más, por lo tanto, lo que va a demandar el vídeo de la red también va a variar bastante según el formato que estemos utilizando.